lo que ha hecho el señor Cabero y su bancada ya no es novedad, ¿no? Es el proyecto de la impunidad absoluta. Estamos nosotros en vía Zoom con dos abogados. Estamos con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, el IDL, y también estamos en enlace telefónico con Natalia Amprimo, abogado constitucionalista. Bienvenidos a los dos, bienvenidos Natalia Amprimo, bienvenido. Buenos días. Ya están los dos ya. Bienvenido, señor Quispe. Muy bien. ¿Cuál es su visión, señor Amprimo, frente a esta propuesta de Avanza País? Que es un proyecto sumamente torpe, porque le da, diríamos, razones para las quienes de manera, diríamos, exagerada pretenden sostener que hay una suerte de política de represión por parte del gobierno. Yo noto que hay ciertos congresistas que con el afán de generar un titular o que en el afán de generarse, diríamos, a la vanguardia del orden, no tienen la inteligencia de darse cuenta que hay cosas que no se pueden plantear y que se deben ser repensadas. Si ha habido, diríamos, actos en los cuales se ha utilizado la fuerza, y esa fuerza está dentro de los marcos que la ley permite, y dado el estado de emergencia, ahí no hay ningún tipo de acción delictiva. Por el contrario, si ha habido eventuales excesos, es decir, personal policial o militar que ha incurrido en actos delictivos, más allá de aquello que disponen los reglamentos, bueno, evidentemente tendrá que ser juzgado. Eso no puede merecer una ley de amnistía. Y entonces hay que ser muy cretino, la verdad, muy cretino, disculpe usted el calificativo, para lanzar ese tipo de proyectos, que solamente buscan, diría yo, un titular y no responden a un análisis, diríamos, mesurado, inteligente y acorde a derecho de las cosas. ¿Cuál es su percepción, señor Quispe, doctor Quispe? No lo estoy escuchando. Buenos días también. Buenos días. No lo estoy escuchando bien. Ahora sí. Ahora sí me escucho. Bien, ahora perfecto. Sí. Lo que ha hecho el señor Cabero y su bancada ya no es novedad, ¿no? Es el proyecto de la impunidad absoluta. Ya en la comisión que él estuvo presidiendo por el caso de Inti Bryan, también pues archivó la investigación que se les iba a hacer a los autores mediatos de estos hechos, ¿no? Ahora quiere hacer lo mismo con estas muertes, que ya no son dos, no estamos hablando de 60, estamos hablando de más de 1000 heridos entre policías y entre civiles, y por tanto lo único que quieren es ganarse una fuerza de la población que no está de acuerdo con las protestas, pero que finalmente termina siendo en un proyecto ineficaz, un proyecto de la impunidad y un proyecto que va contra toda norma nacional e internacional. Muy bien, entonces creo que los dos, si los interpreto bien y si no, ustedes me refutan, los dos estamos de acuerdo que no hay que perdonar nada, sino hay que individualizar a los responsables. No se trata de impunidad, sino individualizar y ver cuándo se usó excesivamente la fuerza y cuándo se repelió, se repele amparado en la ley, ¿no, señor Amprimo? Por supuesto. Estamos en un estado de emergencia que establece ciertas restricciones y que permite que el Estado actúe de cierta manera. El gran defecto que tiene este proyecto, o la gran torpeza, es que pareciera que admite que hay una suerte de política de Estado de represión, y yo no tengo ese concepto. Tampoco coincido con mi colega Quispe respecto a lo que ha señalado en cuanto a lo que habría generado la afectación de 60 personas o 58 personas en cuanto a la vida, ¿no? Yo creo que habrá que investigar cada caso puntual, ¿no? Estoy seguro que no hay una política de Estado de represión, de abuso de la fuerza, y por el contrario, sí creo que hay infiltración
de grupos violentistas en este tipo de revueltas, y mucha gente interesada en que haya muertos, porque eso permite, en cierta forma, justificar situaciones que atentan contra el orden y que atentan contra el Estado de Derecho. En consecuencia, coincidiendo que el proyecto es una torpeza absoluta y que flaco favor le hace a las Fuerzas Armadas, ¿no? Debo señalar, y que me parece un proyecto absolutamente irreflexivo, debo señalar que no coincido en todo lo que ha dicho mi colega Quispe, ¿no? Pero hemos coincidido sí que este proyecto, la verdad, ¿cómo se llama? Es torpe, resiste, pues, ¿no? Es torpe y cretino, torpe, como lo acaba de decir usted. Pero, señor Quispe, ¿usted sí cree que es una política de Estado que han mandado a matar a gente para controlar de mala manera este conflicto? Poco coincido en parte con el doctor Amprimo. No me sorprende porque, siendo constitucionalista, sabe perfectamente que cuando hay un estado de emergencia en un país, no se vulneran o no se suspenden, todos los derechos constitucionales, solo 4. Y en todo caso, acá lo que se tiene que determinar por el Poder Judicial es si hubo una política de Estado a través de la sesión de Consejo de Ministros que se dan antes de iniciar o cuando se iniciaron las protestas, cómo van a repeler ellos, ¿no? Porque tiene que haber una orden desde arriba, desde la Presidencia de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior, el Comandante General de la Policía, etcétera, porque la policía ni las Fuerzas Armadas actúan de mutuo propio, siempre actúan por un plan de operación. Entonces lo que vemos acá que inclusive aquellas personas que han muerto por herida de bala en el pecho y en la cabeza, definitivamente no estamos hablando solamente ante un caso de asesinato, sino podríamos estar hablando ante un delito de grave violación a los derechos humanos con una ejecución extrajudicial. Entonces, lo que tiene que hacer es no quitarle la investigación que debe hacer, y concuerdo con el doctor Amprimo en el sentido de que se debe individualizar, no solamente aquellos vándalos que han quemado locales, que han atentado contra efectivos policiales, sino también se tiene que investigar a aquellos policías que han recibido órdenes y que finalmente han ejecutado una acción que no va con el manual de derechos humanos aplicado a la función policial, ni el uso progresivo de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Doctor Amprimo, yo le dejo esta pregunta, nos vamos a una pausa y retornamos con su respuesta. ¿Se puede investigar también paralelamente eso, la individualización, y también si hubo una política como lo plantea el doctor Quispe? Estamos conversando con Juan José Quispe, abogado del IDL, y también con el abogado constitucionalista Natale Amprimo, a raíz de esta propuesta de Avanza País para dar amnistía a los militares y policías que están involucrados en las muertes durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. Acá hay discrepancias porque el señor Quispe cree que ha habido una política de Estado para asesinar a las personas que participaron en las marchas. Sin embargo, el señor Amprimo dice que hay que identificar a cada uno de los participantes y que, lo que yo entiendo, no cree que es una política de Estado. Doctor Amprimo. Mire, yo quiero señalar lo siguiente. La actuación de la policía en estados de emergencia está regulada. Hay reglamentos que abordan eso. Así que no se requiere ningún tipo de instrucción distinta. Esto está ya en los reglamentos institucionales respectivos. Por otro lado, yo no creo que haya una política de represión que genere una suerte de estrategia para eliminar, para, matar ciudadanos, para atentar contra la vida, en absoluto. Hemos coincidido en que el proyecto es absolutamente torpe.
Y por el contrario, lo que yo creo es que pese al estado de emergencia, que debería ser respetado en un estado de derecho, existen personas que creen que pueden estar al margen de la ley, que creen que pese que hay un estado de emergencia, pueden atentar contra propiedad pública y privada, cree que el derecho de protesta le permite tomar aeropuertos, cree que eso es legítimo o cree que eso puede ser justificado. Y entonces, en esas circunstancias, en los supuestos en los cuales hay personas que se ponen al margen de la ley, porque no solamente no respetan el Estado de Derecho, sino que no respetan la propia norma del estado de emergencia, el Estado tiene el derecho legítimo a reprimir esa situación de ilicitud. Y ahí el Estado no está actuando como si fuera un Estado, diríamos, fascista, un Estado estalinista. No, está actuando dentro del margen de un Estado de Derecho y con respeto a la ley, ¿no? Entonces, yo pero creo lo que se maneja, ¿sí? doctor, pero lo que se maneja es que, y lo que nos acaba de decir el doctor Quispe, es que se ha disparado a la cabeza, se ha disparado al pecho, y esto no va en contra de los protocolos. Bueno, evidente, yo no creo que haya habido ese tipo de situaciones con una política de Estado. Si ha habido algún hecho aislado, habrá que investigarlo. Ahora bien, si usted ve una turba que pese al estado de emergencia, pese a las provisiones legales, pretende tomar una instalación estratégica como es un aeropuerto, usted no puede dedicarse a disparar al aire. Si ve que esa turba no frena en su indebida actuación. O sea, hay todo un protocolo de actuación dentro de la ley de lo que significa aplicar la fuerza. Si usted me dice, si yo creo que alguien ha sido ejecutado apuntándole a la cabeza con una suerte, diríamos, de disparo adrede para matarlo, yo no creo que haya habido eso. Y en todo caso, si eso ha existido, será un hecho aislado que merecerá, diríamos, una investigación y las sanciones respectivas. Pero no se puede generalizar. El hecho que hayan 58 muertes que son lamentables no significa que se pueda de ahí concluir que hay un estado, diríamos, una suerte de régimen de estado del terror. Yo creo que hay muchas muertes en gran medida porque no se ha respetado el Estado de Derecho por parte justamente de las personas violentistas, y pese a las medidas restrictivas se ha hecho caso omiso. Por el contrario, a mí me parece que el Estado, que el gobierno, no ha actuado acorde con las medidas que ha debido actuar en respeto de la ley y en respeto del orden, y que ha sido demasiado permisivo. Yo soy un crítico de la labor que el gobierno ha tenido respecto a restablecer el orden público, porque no es que aquí un régimen constitucional de derecho permite que las personas, pese a tener restricciones de reunión, de tránsito, puedan circular pues con armas, lanzar bombas lacrimógenas, pretender incendiar aeropuertos, atentar contra propiedad pública y privada, y que eso está dentro de los márgenes racionales y legales de la protesta. De acuerdo, entonces ahora hay que darle el pase al doctor Quispe, que sepa cómo valora lo que acaba de decir el doctor Amprimo, que hace el Estado cuando hay un ataque a aeropuertos, entidades públicas, hay violencia, porque hemos visto que ha habido violencia. ¿Cómo resguarda el Estado en pleno estado de emergencia? Porque nos ha narrado la otra parte, ¿no? Bien, Karina, gracias por la pregunta. Bueno, nuevamente, cada cual tiene su posición. La mía es diferente a la del doctor Amprimo, en el sentido de que no hay que terruquear a todos los manifestantes, sino, como usted bien dice, y como el mismo doctor también dice en una parte de su discusión, aquí nadie ha terruqueado, ¿no? Creo que el doctor Amprimo no ha dicho terruquear. Sí, hay que individualizar a los vándalos, ¿no? A los vándalos, porque una cosa es ser protestante o manifestante y otra cosa es ser vándalo que ataca los bienes y servicios públicos, que ataca la integridad física de la policía. Lo que más claro está que la policía no ha jugado un papel importante en el lado de inteligencia
para identificar a estos vándalos. Más bien parece que le hubiese dicho, pasen, destruyan, porque no se ha visto una acción policial, ni en el mismo momento, ni a posteriori, de cómo pueden identificar a estas personas, a pesar de que hay grabaciones de diferentes medios de comunicación y en redes sociales que se puede identificar claramente la cara de estas personas. No se ha hecho absolutamente nada. Pero por otro lado, Karina, lo importante acá es que no se tratan de hechos aislados. 58, 60 muertes no son hechos aislados. 1000 heridos no son hechos aislados. Entonces lo que dice la norma y lo que dice la ley del uso progresivo del arma letal es que el arma letal se usa como última ratio, como última forma de defenderse el efectivo policial, siempre y cuando se atente directamente contra su vida o contra la vida de un tercero. Y en el caso, por ejemplo, hemos visto un señor que estaba ayudando a un herido, le dan un balazo. El señor no tenía ni un arma, no tenía nada, y sin embargo le dispararon a larga distancia, con un solo tiro lo mataron. Entonces acá estamos viendo que el uso del arma letal tiene que ser de manera proporcional, necesario, útil, siempre y cuando se vea mermado la integridad física del efectivo policial. Ahora, ¿cómo va a reprimir el Estado cuando se trata de vándalos? Eso se trata de malos operativos policiales que lamentablemente no conducen a nada, ni militares ahora, porque, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, todos los muertos son como consecuencia de una acción militar. Entonces, esto hay que ver, no hay que dejar que estos casos sigan impunes y sobre todo hay que establecer que el Estado no ha cumplido con su rol de respetar la vida, porque la vida humana, tanto de un policía, así como de un manifestante, o inclusive hasta la del delincuente, por ejemplo, en el caso de Abimael Guzmán, lo capturaron sin matarlo, porque fácilmente pudieron hacerlo, pero hasta la vida de un delincuente el Estado tiene el derecho de respetar ante una acción policial, ¿no? Muy bien, pero si Abimael Guzmán se atrincheraba, sacaba metralletas, pistolas, yo creo que lo ejecutaban ahí mismo, en un enfrentamiento. Definitivamente que sí, así es. Y sí. lo que hemos visto nosotros en los aeropuertos, hemos visto enfrentamientos, ¿no? Porque iban con armas hechizas, iban con piedras, eran los vándalos, pues, ¿no? ¿Cómo desagregar, doctor Quispe? ¿Cómo desagregar? Y eso nos lo va a decir solamente la investigación y ojalá que sean rápidas, independientes y prolijas. Le doy un ejemplo, nos va a decir quién es vándalo y quién no? Le doy un ejemplo, si me permite, rápidamente. Cuando hubo la primera marcha acá en Lima de diferentes regiones, se vio claramente cómo era una marcha pacífica hasta que llegaron a la plaza, el cruce de Colmena con Abancay, es decir, por el parque universitario. Le lanzaron las primeras bombas lacrimógenas y los manifestantes que estaban pacíficos retrocedieron por el efecto de las bombas. Posteriormente ingresó un grupo también muy similar a los manifestantes que se enfrentaron a la policía, que finalmente terminaron destruyendo el local del Poder Judicial. Entonces, esas imágenes que las tienen los medios de comunicación, que las tienen las cámaras de seguridad, ¿por qué la policía no hace su trabajo para disgregar entre lo que es un manifestante real que viene porque efectivamente muchos años ha sido doblegado, ¿no? Ha sido considerado, como decía Alan García, ciudadano de segundo nivel, de segunda clase, ¿no? Y ahora que pretenden pues que el Estado les haga caso, porque sus luchas de años siempre gobierno tras gobierno los han postergado. Eso queda clarísimo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar y nadie está en desacuerdo con eso, que tienen derecho a protestar, pero la protesta cuando se convierte en violenta es una cosa que se riñe con la ley. Sus últimas palabras, doctor Amprimo. Mire, hay más de 1.500 policías heridos y muchos gravísimos. O sea, y un policía quemado. Eso no se puede minimizar, pues, en primer lugar. En segundo lugar, yo le diré lo siguiente. Mire, yo he hecho política desde muy joven. Yo he marchado, he protestado. Exitosa. Y en esa época, inclusive había infiltración, como ahora también, de Sendero Luminoso.
había gente que empezaba pues a lanzar bombas lacrimógenas. Entonces el que protesta de manera correcta, cuando ve esa situación de violencia, ¿qué hace? Se dispersa, no participa, no continúa siendo la suerte de furón de cola de los violentistas. Y yo no he visto, discúlpenme usted, que son 3 o 4 violentistas. Yo he visto manchas de personas en el afán de, diríamos, de tomar las instituciones públicas y privadas, y más bien celebrando los actos de barbarie que hemos presentado todos los peruanos. Entonces tenemos que tener una visión objetiva, y no una visión, diríamos, ideologizada, que permite que se aplique una suerte de ley del embudo, que para algunos todo esté permitido y para otros, justamente lo que tiene que aplicar la ley, es no permitido. Pero no, en esta conversación yo rescato que los dos, como hombres de leyes, están de acuerdo en que las investigaciones determinen quiénes son los culpables y se les castigue con todo el peso de la ley. Señor Quispe y señora Amprimo. Por supuesto, Karina, porque en un Estado de Derecho eso es lo que corresponde. ¿Y el señor Quispe? No corresponde tapar las cosas, ni para un lado ni para otro. Muy bien. No corresponde que ninguna posición sea inclinada a un sector, sino que sea en el estricto marco objetivo y de aplicación de la ley. ¿Y señor Quispe? Sí, yo creo que sí, ¿no? Se trata de muerte de peruanos, Karina, hay que saber, hay que decirlo, ¿no? Dolorosas, por supuesto. Dolorosas de peruanos para policías, para civiles, para gente de provincia que ha venido a protestar, gente de Lima, de los conos, etcétera, movimientos. Pero lo que en el fondo, Karina, son peruanos que han muerto. Acá no hay que ver si es de izquierda, de derecha, o si es que es de ultraderecha, de ultraizquierda. Acá lo que hay que ver es que existen muertos y existen heridos y estamos en un Estado democrático de derecho y por tanto existe un poder judicial y un ministerio público que tienen que investigar y sancionar previa individualización a los responsables de ambos hechos que son abominables, ¿no? La muerte de un policía quemado es un hecho pero muy grave. La muerte de otras personas civiles también es grave. Entonces acá no se puede minimizar, decir, no, pues el policía o el manifestante. No, acá todos tenemos iguales derechos, porque eso dice la Constitución Política del Estado. Así es, de acuerdo con los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a José Quispe y muchas gracias a Natalia Amprimo por estar aquí, dándonos sus puntos de vista.